Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy tenemos horario de fase B. Estaremos viendo el segundo trabajo, pues, que debe hacer la persona para terminar de eliminar el ego en nosotros. Esta conferencia, pues, la segunda montaña. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio eh, a la conferencia. Permítanme unos minutos para compartir en los grupos. Ya estamos terminando de compartir. Entonces, bien, bueno, recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo consta de 75 conferencias, de las cuales dictamos las conferencias de fase A, que son 50, los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela, y los días viernes transmitimos las de fase B, también a las 7 de la noche. Tenemos el horario de prácticas guiadas de acuerdo a las conferencias de fase A que vemos en la semana, las vemos los días domingo a las 7 de la noche, y los días martes y jueves tenemos prácticas matutinas ya enfocadas más a lo que es el trabajo de la muerte psicológica, que recordemos es la base de este trabajo. Para las personas que quieran compartir, pues en este momento pueden compartir el link a cualquiera de los grupos o a cualquiera de las personas pues que sepan que les interesan estos temas. Recordemos que en la medida en que hagamos el esfuerzo por llegar a más personas con el conocimiento objetivo, pues de esa manera pues sacamos adelante el tercer factor, ese factor del sacrificio por la humanidad que nos ayuda o contribuye en nosotros a desarrollar el amor desinteresado, no solo hacia nuestros hermanos de la humanidad, sino también hacia nuestra pareja. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas que vean la conferencia de manera diferida. Si tienen alguna pregunta o en la medida en que vamos desarrollando el tema surge alguna pregunta, alguna inquietud, o si pues quieren dejarnos sus saludos o si quieren hacer algún comentario o algún aporte sobre el tema, pues también lo pueden dejar en los comentarios, que en la medida en que vamos desarrollando el tema, pues vamos leyendo los comentarios y pues si hay alguna inquietud, pues entonces tratamos de dilucidarla en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, el tema de hoy, que es, ya voy, tengo un texto aquí que no va. El tema del día de hoy, la segunda montaña. Conferencia número 11 de la fase B. Ya habíamos visto el viernes pasado el trabajo de la primera montaña, que es la que nos corresponde hacer a nosotros. Ya la segunda montaña y la tercera montaña la hace el Cristo. Pero hablábamos en esa conferencia pues cómo esa primera montaña es la montaña del Génesis, esa que vemos en el Antiguo Testamento,
donde allí pues se busca llevar a cabo, sacar adelante todo lo que es el trabajo que nos corresponde a nosotros con esta personalidad, en morir a nuestros defectos psicológicos en esa montaña del nacimiento, eliminando lo que es nuestra luna visible. Entonces, bueno, vamos a ir iniciando con el tema del día de hoy, esta segunda montaña. Entonces hablábamos en la conferencia anterior, haciendo una recapitulación. Déjenme verificar a ver si el sonido está bien. Sí. Hablábamos en la primera montaña, esa montaña del Génesis, donde iniciaba con la prendida del fuego. Hablábamos pues de que requiere de que estemos trabajando la muerte psicológica, la muerte de instante en instante, el estar trabajando los 4 rectos con la muerte psicológica, y de esa manera pues estar equilibrando nuestro centro, liberando chispas de conciencia y siendo sometidos en algún punto a una prueba en el trabajo donde ya estamos trabajando con los 3 factores: muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, donde llegamos a purificar nuestra energía en un determinado punto y siendo sometidos a una prueba de ira con la pareja y a una prueba de celibato. Pasando esas pruebas, pues se da lo que es la prendida del fuego. Allí inicia ese trabajo de la primera montaña. En ese momento nace la fuerza del Moisés, que es la que nos acompaña en esta primera montaña, donde vamos a crear los cuerpos solares. El cuerpo físico y el vital, que ya los tenemos, pues lo vamos a pasar de lunar a solar con el trabajo con los 3 factores. Entonces, hablábamos de que cuando se regenera cuerpo físico, inicia el bautismo de agua, y cuando se regenera el cuerpo vital, se culmina el bautismo de agua. Y hablábamos de que hay una prueba de cárcel para los varones. Para crear el cuerpo astral, hablábamos de que se pasa por una prueba del guardián del umbral del cuerpo astral, que viene a representar toda la fuerza de nuestro ego, y la persona con esa espadita que se ha ganado en ese punto donde prendió el fuego, pues, y que ha ido creciendo de acuerdo al tamaño que va en la columna vertebral, condensando la energía, pues allí con esa espadita debe irse contra ese guardián del umbral del cuerpo astral, o sea, ese monstruo gigante que representa nuestro ego. Pues debemos irnos contra él, o sea, aunque sea dar un paso hacia adelante. Si la persona, hablábamos, da un paso hacia atrás, pierde la prueba, y esta prueba se le vuelve a presentar en 2 oportunidades más, con la intención de que la persona pues trabaje todos esos defectos psicológicos que que no le permiten irse contra esa bestia, y de esa manera pues tener pues 2 oportunidades más para pasar la prueba. Si no, pues la persona pierde el trabajo que ha desarrollado hasta este punto, y pues terminaría volteando lo que ha trabajado hasta ahora. Hablábamos de que para cuando se está creando el cuerpo mental, también hay una prueba del guardián del umbral del cuerpo mental, que ya es esa característica más fuerte de nuestro ego. Acá vemos, por ejemplo, una serpiente, donde sería pues una persona que ha tenido como, digamos, defecto destacado en su personalidad lo que es la lujuria, pues pudiera verse pues esa serpiente horrible allí queriendo atacarnos, y de igual manera pues la persona debe tener la voluntad de irse en contra de esa bestia. Si no, de la misma manera pues también va a ser sometido 2 veces más a esa prueba. Hablábamos que para el cuerpo causal, terminando cuerpo mental e iniciando cuerpo causal, está la prueba del guardián del umbral del cuerpo causal, que ya es nuestro Lucifer interior. Allí sí se muestra pues un hombre todo elegante, que nos va a mostrar todo el camino del nirvana, donde la persona, si toma el camino del nirvana, pues le van a pagar todo el dharma que ha generado hasta ese punto. Pero en ese punto donde toma el nirvana, pues traiciona a su ser, porque allí sencillamente pues cuando se le termine el dharma que ha generado hasta ese punto, pues la persona vuelve a nacer en el físico como una persona normal, común y corriente, pero ya habiendo sentado una recurrencia que cuando vuelva a tener el conocimiento y llegue nuevamente a este punto,
va a tener esa misma fuerza de irse por el nirvana. Entonces, por eso se dice que esto no se le desea ni al peor enemigo. La persona pues también le muestran todo lo que es el camino de la segunda montaña, ese camino angosto al filo de la navaja, donde nos muestran pues que la persona va a pasar por todo lo que pasó Jesús el Cristo, el Maestro Jesús, todo ese drama cósmico que él vivió, lo va a vivir el iniciado en la segunda montaña, y eso nos los muestra nuestro Lucifer interior en ese punto. Entonces la persona, si se ha revolucionado lo suficiente, pues cuando llega a ese punto, porque no tenemos que ver como que cuando llegue allá, ojalá tome camino directo. No, es que de instante en instante, cada vez que estamos siendo sometidos a una prueba y terminamos cediendo ante el defecto psicológico, allí estamos traicionando a nuestro ser. Entonces, la revolución en nosotros, que se da de instante en instante, es la que va a ir mostrando pues ese punto o esa fuerza que vamos a llevar en ese punto donde se dé esta decisión del camino, donde la persona pues muchas veces cuando llega allí ya sabe mucho antes pues cuál es la decisión que va a tomar. Sin embargo, pues invitarles a todos que inicien su trabajo con muy buena revolución, de manera que cuando lleguemos a este punto, pues sin pensarlo mucho y sin hecho, pues sin pensarlo, porque el que piensa pierde. O sea, si dejamos actuar a la mente, a esa prostituta de la mente que va a tener todas las justificaciones para irse por el nirvana, pues entonces no vamos a tomar o no vamos a hacer la voluntad del ser para tomar el camino directo. Hablábamos de que cuando la persona toma camino directo, pues termina de crear su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, y allí cuando termina de crear su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, termina de crear lo que es el alma humana. Y esa alma humana está simbolizada, como vemos acá, en el triángulo que sube, y arriba están Buddhi y Atman, que allí representan pues esa segunda triada, donde se une el alma humana, que es la que acabamos de crear, con el alma divina, con Buddhi, y de esa unión de el alma humana y el alma divina es que nace la fuerza Cristo. Hablábamos que esta fuerza del Moisés, como dicen las escrituras, pues Dios le dijo a Moisés: acompañarás a tu pueblo a la tierra prometida, pero no entrarás en ella. Y es porque cuando esa fuerza del Moisés que nos acompaña durante toda la primera montaña, pues ya termina de tomar, o sea, termina de crear los cuerpos y toma camino directo, esa fuerza del Moisés muere y nace la fuerza del Cristo. Entonces allí es donde inicia la segunda montaña. Entonces este era el recuento de lo que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a hablar de la segunda montaña. Cuando nace el Cristo en el corazón del hombre, allí empieza la segunda montaña. Hablábamos de que nace en un pesebre donde hay pues animales. Esos animales vienen a representar el ego que aún queda vivo en nosotros. Recordemos que quedan los yoes causa. Quedan incluso yoes de la luna visible, que era los que nos correspondía trabajar en primera montaña, pero aquellos que nos fueron más difíciles y que pues precisamente por ese, digamos, por esa dificultad que representó para nosotros eliminarlos en primera montaña, pues a lo mejor por algún negocio que hiciéramos, pues nos los mandan al abismo, o sea, los mandan al infierno, para que sea el Cristo quien elimine esos defectos que pues para esta personalidad en nosotros pues fue muy difícil. Entonces el Cristo nace en el corazón del hombre porque no puede entrar en el cuerpo físico, o sea, la potencia que tiene el Cristo, esos cuerpos solares que acabamos de crear no tienen la resistencia para soportar la fuerza del Cristo. Entonces el Cristo nace y se posiciona al lado del corazón del hombre, pero va a irse integrando en el cuerpo en la medida en que la persona, ese maestro ya, pues va creando los cuerpos de oro. Cuando el Cristo nace es perseguido, veíamos en las escrituras, y de la misma manera pues va a pasar en el físico,
una persona que se cristifica, recordemos que eso es el evento más importante en la vida de cualquier persona, y de hecho pues es el evento más importante a nivel del universo, pues seres de muchos lugares vienen a presenciar el nacimiento de ese Cristo, de esa persona que tomó camino directo. Así como vemos en las escrituras que vienen los Reyes Magos, que vienen, porque sí, o sea, es un evento extraordinario. Sin embargo, pues ese Cristo, precisamente porque no solamente la logia blanca a nivel del universo se entera, sino que la logia negra también. Y la logia negra va a ir a perseguir ese Cristo tal cual como sucedió cuando el Maestro Jesús. No debe sorprendernos el que esto suceda de esa manera, porque recordemos que cada uno vemos al Cristo con su propio cristal psicológico. O sea, si yo soy envidiosa, si soy lujuriosa, si soy malintencionada, si soy desconfiada, pues de esa manera voy a ver a todas las personas que tenga enfrente. Entonces, el Cristo es de hecho, pues ya una persona que ha hecho todo el trabajo de la primera montaña, ya tiene aproximadamente un 78% de conciencia libre, de conciencia despierta. Sin embargo, pues el que tiene la conciencia despierta es él. Pero todos los demás que no tenemos conciencia, todo el resto que estamos dormidos, pues vamos a ver en él que eso no debe ser un Cristo, no, que eso seguro es un traidor, que eso es un mago negro, que eso es un esto, que eso es un aquello, porque cada uno lo va a ver con la óptica de sus propios defectos psicológicos. Entonces el Cristo es perseguido, como decíamos, igual como sucedió en el drama cósmico del Maestro Jesús, porque él vino precisamente para dejar en la memoria de las personas pues eso grabado, de manera que las personas cuando ya tuviesen el conocimiento pues sepan cuál es el drama interno que va a vivir cada persona que toma camino directo y en el que se desarrolla esta fuerza Cristo. Entonces la logia negra trata o sea, va a tratar de matar al Cristo, pero a él le es anunciado en sueños, así como vemos en las escrituras, que le dicen a José, que representa nuestro cuerpo astral, pues en el astral, pues vamos a ser notificados, la persona que ya haya tomado camino directo, pues se le anuncia a través del astral que lo están persiguiendo y que debe huir. Y la persona pues logrará pues huir donde pueda, entonces resguardar digamos, resguardarse de esas personas que lo están persiguiendo. El Cristo debe vivir en función de los tres factores, y es porque así como necesitamos de los tres factores para la primera montaña, pues de la misma manera necesitamos los tres factores para el desarrollo de la segunda montaña. Sigue siendo nacimiento espiritual con nuestra pareja física, muerte psicológica, porque todavía, aunque la persona en ese punto tiene un 78% de conciencia despierta, pues todavía le queda el resto por trabajar, y allí están los yoes más pesados de nuestra psicología, el cual esos que debe pues trabajar el Cristo en esta segunda montaña. Nace como un niño pequeñito, como un bebé, y va creciendo de acuerdo con los tres factores y el amor, y no se puede dar un paso sino en función de la muerte y del nacimiento. Entonces este niño que nace pequeñito va a ir creciendo por la ley del 7, de 7 en 7, o sea, a los 7 años creando el cuerpo físico de oro, a los 14 años el cuerpo vital de oro, y de esa manera cada 7 años pues creando cada uno de los cuerpos de oro de esta segunda montaña. Entonces no se puede dar un paso sino en función de la muerte, del nacimiento y del sacrificio, porque es con estos tres factores igual que vamos a seguir creando esos cuerpos de oro.
Entonces ya las chispas que libera el Cristo son chispas que son mucho más pesadas, o sea, mucho más, o sea, tienen mucha más conciencia atrapada y cada vez que libera, pues va recibiendo esa fuerza para ir creando los cuerpos de oro. A medida que va ascendiendo el iniciado, ese niño va creciendo de acuerdo a la ley del 7, que era lo que mencionábamos, y se va manifestando con más poder y más sabiduría. Porque como les decía, esas chispas que va liberando el Cristo, pues son de yoes que son más pesados en nuestra psicología. Y va despertando sus facultades donde ya tiene poder sobre el cosmos y sobre todas las creaciones. Allí recordemos que hablábamos en la conferencia de la primera montaña, hablábamos de que en la medida en que la persona va creando los cuerpos solares, o sea, cuando regenera el cuerpo físico, se gana el gobernar las inteligencias de la Tierra, porque en ese punto donde ya tiene dominio de su propia Tierra, que es su cuerpo físico y su aparato sexual, pues allí se gana esa facultad de gobernar a las inteligencias de la tierra, que son los gnomos y pigmeos. Y así va a irse ganando el gobernar a cada una de las inteligencias de la naturaleza y cuando termina de crear el cuerpo causal solar, allí ya se ha ganado el dominio sobre toda la naturaleza, pero no lo recibe ese dominio hasta que toma el camino directo. Entonces ya cuando toma el camino directo, por eso cuando hablábamos en la conferencia de la Navidad, que decíamos que se enciende todo ese arbolito de la Navidad, donde se encienden todas esas lucecitas rojas, naranjas, amarillas, verdes, azules, todas esas lucecitas van representando todas las chispas que se liberó en el trabajo de la primera montaña y que cuando se toma camino directo, pues todas esas virtudes, fuerzas, poderes y facultades se le entregan a ese niño que acaba de nacer. Entonces, por eso se enciende ese arbolito de Navidad que representa nuestra columna vertebral, pues allí ya se enciende, porque allí en ese punto es donde recibe pues todos esos poderes, virtudes, fuerzas y facultades. Entonces debe fabricar los cuerpos de oro, donde en la medida en que va creando esos cuerpos de oro, pues van muriendo los cuerpos solares. Ahora van a estarse formando esos cuerpos de oro y en esa medida en que se van creando esos cuerpos de oro, se va integrando el Cristo, o sea, ese bebecito que va creciendo, se va posicionando de ese cuerpo físico en la medida en que va creando los cuerpos de oro. O sea, crea el cuerpo físico de oro y llega, o sea, a esos 7 años, allí va tomando esa fuerza del Cristo, tomándola el cuerpo físico. Posteriormente el cuerpo vital de oro y allí, o sea, 14 años, y allí va entonces integrándose ese otro poquito del Cristo en el cuerpo de la persona y así hasta que crea cuerpo búdico y átmico de oro donde ya termina de entrar por completo esa fuerza del Cristo en el cuerpo de la persona porque ya tiene cuerpos de oro. Entonces debe pagar el karma duro. En esta segunda montaña no hay descanso para el iniciado. Recordemos que el karma duro son todos aquellos karmas que se deben por los delitos contra el Espíritu Santo. O sea, todos los delitos que se han cometido por la fornicación, todas las infrasexualidades, o sea, toda la forma en que se ha degenerado nuestra energía creadora sexual, que recordemos que es la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros, todo ese karma generado por ese mal uso que se le dio a nuestra energía creadora sexual, pues todo eso lo va a pagar el Cristo con los 8 años de Job. Entonces no hay descanso en este punto para el iniciado porque la ley va a estar encima. La persona se dice que pierde el libre albedrío.
Sin embargo, es que la persona ya cuando toma camino directo, o sea, en ese punto donde tiene ese encuentro con el Lucifer y la persona toma camino directo, allí ya él es informado pues de este punto, o sea, de que, o sea, no va a haber descanso para en ese trabajo que lleva el Cristo, porque recordemos incluso que la persona que toma camino directo, también hay un maestro por iniciar tercera montaña que está esperando que un discípulo tome el camino directo. Porque cuando ese discípulo toma camino directo, aquel maestro que está esperando para iniciar su tercera montaña, esa cruz del sacrificio por la humanidad, pues se la da, se la entrega a ese discípulo que toma en este punto camino directo. Entonces va a encargarse también de la enseñanza mundial esta persona que toma camino directo. El primer trabajo que debe hacer el Cristo en la segunda montaña, pues acabar con la luna visible, que era lo que hablábamos en primera montaña, que estamos creando los cuerpos solares y eliminando nuestra luna visible. Hay esos defectos más fuertes en nosotros, en nuestra psicología, que no logramos trabajar en la primera montaña, y el Cristo en ese inicio del trabajo de la segunda montaña, pues va primero a eliminar todos esos yoes que quedan de nuestra luna visible y va a acabar con nuestra personalidad. Recordemos que nuestra personalidad pues son todas esas apariencias en nosotros, el nombre, la cultura, el país, el idioma, que si soy fulanita de tal, que, o sea, todo eso en nosotros lo va a acabar el Cristo. Entonces, acaba con la luna visible y con nuestra personalidad. Allí en ese punto, porque está en ese trabajo donde va eliminando lo que es la luna visible, haciendo ese trabajo de crear el cuerpo físico de oro y posteriormente eliminando nuestra personalidad. En ese trabajo, recordemos que cuando se regenera el cuerpo físico inicia el bautismo y cuando se culmina el cuerpo vital es donde termina el bautismo. Entonces, en este punto que ya el bautismo es de fuego, ya no es de agua como el de la primera montaña, pues en este punto donde el Cristo ya ha creado el cuerpo físico de oro y causal de oro en ese trabajo que está haciendo, eliminando la luna visible y los yoes de la personalidad, pues allí ya cumple 14 años y está recibiendo ese bautismo de fuego. Allí donde ya pues ha trabajado con la luna visible empiezan entonces los trabajos del Hércules, el Hércules de la mitología griega, que viene a representar esos trabajos más pesados del Cristo, que es donde comienza el trabajo sobre la luna oculta. Ya no son yoes, o sea, yoes que seamos capaces de percibir, porque ya no es luna visible, sino luna oculta, o sea, esos yoes en nosotros que no tenemos ni la más mínima idea que tenemos, pero que están allá en las infradimensiones del planeta. Y hago la aclaratoria porque cuando yo veía, o sea, muchas veces vi esta conferencia de la segunda montaña y yo decía, el Cristo va a ir a eliminar los yoes del infierno, pero así, de la gente que es más mala. No, 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 no. De la gente que es más mala, no. El Cristo va a eliminar los yoes que están en las infradimensiones del planeta, pero los de cada persona. O sea, por eso esa frase de que el Cristo viene a salvarnos, sí, pero viene a salvar a cada persona que hace el trabajo para que nazca esa fuerza Cristo dentro de sí y pueda ese Cristo, o sea, esa fuerza que nace en uno en ese trabajo, luego que se crea el alma humana y se toma camino directo, esa fuerza que nace allí es la que va a salvar a ese iniciado que hizo el trabajo y que logró que naciera su Cristo interior. Entonces allí empieza, luego que ya creó cuerpo físico y vital de oro, empieza a crear el cuerpo astral de oro.
Recordemos que en ese punto donde termina de crear el cuerpo astral de oro ya tiene 21 años, pero para llegar a ese punto de crear el cuerpo astral de oro, pues va a trabajar sobre esos defectos de la luna oculta, de Venus, de Sol y de Marte. Recordemos que en las infradimensiones, esa infradimensión de Venus, pues son todos los placeres, esos placeres más pesados de nuestra psicología. En el Sol vemos a los defectos psicológicos asociados al desequilibrio, a esos yoes avaros y mendigos, y los de la luna, los de la esfera de Marte, que son los de la violencia, los defectos psicológicos de la violencia, pero de la violencia instintiva. Esa violencia instintiva más pesada en nosotros, que está ya en las infradimensiones del planeta. Entonces, una vez pues que elimina esos defectos psicológicos, entonces de esos tres círculos dantescos, pues entonces crea el cuerpo astral de oro. Allí inicia a trabajar para crear el cuerpo mental de oro, el cual pues termina de crear cuando ya ese Cristo tiene 28 años. Allí, como vemos en la imagen, pues el Cristo entra montado en el burro porque ya allí ha logrado dominar a la mente. O sea, recordemos que la mente en nosotros siempre es quien ha estado justificando todo el ego en nosotros, pero el Cristo, que es esa fuerza revolucionaria, pues trabajando estos yoes de Júpiter, de Saturno y de Urano allá en las infradimensiones, pues va a rescatar la sabiduría para lograr controlar pues esa mente y llegar a crear ese cuerpo mental de oro. Allí pues va a trabajar esos defectos. Recordemos que ya a partir de la sexta infradimensión, que aquí estamos hablando de defectos psicológicos de la sexta, de la séptima y de la octava infradimensión, ya son defectos que no son instintivos, sino que ya son asociados a la mente, o sea, donde ya hemos alimentado esos defectos psicológicos con premeditación, porque ya hemos pensado, maquinado para cometer esos errores. Entonces allí en esos círculos pues están los defectos tiranos, los defectos psicológicos asociados a la violencia contra nosotros mismos, la violencia contra el arte, la violencia en todo sentido contra la naturaleza. Esos yoes más violentos en nosotros, porque como les decía, son los que han utilizado la mente para cometer los errores, y están los defectos psicológicos de Urano, que son los defectos de la mentira. Entonces, allí pues el Cristo trabajando para eliminar todos esos yoes más pesados de nuestra psicología, esos que moran allá en las infradimensiones del planeta, pues allí va a terminar de crear ese cuerpo mental de oro, donde alcanza, como les decía, los 28 años. Permítanme un momentito para ver algo por acá. Estaba revisando que veía que no hay comentarios, pero era que no estaban activados los comentarios. Bueno, pero ya los activamos. Entonces, continuamos. Entonces, una vez que ya crea pues el cuerpo mental de oro, donde ya pues el Cristo en las enseñanzas pues entra montado en el burro a Jerusalén, si mal no recuerdo, es porque ya en ese punto creó ese cuerpo mental de oro, ya logró dominar esa mente que está representada a nivel astral como el burro. Empieza entonces a trabajar para crear el cuerpo causal, donde ya va entonces a observar pues todos los defectos psicológicos de la traición, que es ese último
círculo dantesco, que es el círculo de Neptuno. Allí también va a empezar el trabajo sobre los yoes causa. Recordemos que pues el Cristo es el que va a eliminar todos los yoes de nuestra psicología. Para esto debe bajar hasta la última infradimensión del planeta, y ahí es donde empieza el drama de Jesús el Cristo. O sea, ese drama que vivió el Maestro Jesús con su vida y que lo mostró precisamente para que quedara en la psicología de las personas, de la persona que quisiera en algún momento, recibiendo el conocimiento, hacer este trabajo interior, pues saber que debía pasar pues por todos estos pasos a nivel interno. Entonces, como vemos acá, el drama cósmico que cada iniciado debe vivir en los mundos internos, paso a paso, pero muy consciente, porque ahí no se puede dar un paso sin tener conciencia. Recordemos pues que aquí el Cristo ha ido eliminando esos yoes de cada una de las infradimensiones y ha ido rescatando cada vez más conciencia. Entonces debe pagar el karma duro, que como les hablaba, pues son todos esos delitos contra el Espíritu Santo. Va a padecer una enfermedad física de 8 años, representada por esa parte bíblica donde hablan de los 8 años de Job. Esa enfermedad la va a padecer la persona, sin embargo va a seguir trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, eliminar los yoes de la traición, y va a bajar 3 días, va a pasar 3 días en el infierno para eliminar los yoes causa. Entonces ya allí es esa última bajada que hace el Cristo para terminar de crear el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico de oro. Allí es donde se dice que baja esos 3 días al infierno. No son 3 días físicos, sino 3 días esotéricos, o sea, puede ser varios años físicos, pero en esos 3 días que baja al infierno es donde va a terminar de eliminar los yoes causa. Entonces, en ese punto, creando cuerpo causal de oro, cuerpo búdico de oro y cuerpo átmico de oro. Una vez que termina de eliminar esos yoes causa, es donde se da la resurrección, que dice las escrituras, pues donde ese Dios debe morir, porque allí en o sea, en la parte bíblica dice, o sea, muere y renace de entre los muertos. Allí es donde se da la muerte hacia, digamos, hacia la parte física, y la resurrección, o sea, ese nacimiento hacia el mundo espiritual. Ya allí pues se termina todo lo que es el sufrimiento, se llega a alcanzar el 99% de conciencia, ya se muere todo el ego animal en nosotros y se alcanza la inmortalidad. O sea, ya allí es donde se da ese punto donde cuando en el sacramento del matrimonio se dice hasta que la muerte no separe, pues allí es porque hasta este momento es donde se llega el trabajo con la pareja física. Porque ya cuando la persona pues llega a este punto donde renace de entre los muertos, o sea, muere al mundo físico y renace al mundo del espíritu, hasta allí llega el trabajo con la pareja física. Porque a partir de allí pues la persona en ese renacimiento pues ya nace integrado con las dos polaridades, con esa polaridad positiva y esa polaridad negativa, o sea, la polaridad masculina y la polaridad femenina, las dos fuerzas integradas, porque ya la persona, o sea, ya ese maestro es un Elohim. Entonces, por eso es que las escrituras dicen, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y es que esa frase nos muestra es que nadie llega a su ser interior, nadie llega a ese Dios interior si no es a través de la fuerza del Cristo. Entonces, allí pues esto nos lleva a reflexionar en que no es
eh, o sea, es como muy, digamos, un concepto muy romántico, muy místico, suena muy bonito, pero el pensar que con toda esa psicología que tenemos, con toda esa maldad que tenemos, con todo lo dormido que estamos, pues llegar a pretender que va a llegar mágicamente un personaje, un maestro y nos va a salvar. A mí porque tengo una personalidad donde desarrollo mis yoes buenos, pues en realidad, o sea, tenemos que hacer esa reflexión, esa confrontación lógica donde, o sea, podamos, o sea, hay personas que hemos pensado, sí, bueno, cuando Dios venga a salvarnos, pero con esta psicología tan perversa que tenemos, entrar al cielo, o sea, al cielo donde solamente hay una sola ley, vamos a pretender entrar cuando nuestra vibración, o sea, en honor a la verdad, pues vibra a nivel infradimensional. O sea, que cuando agarramos una ira, nos identificamos con una ira, pues fácilmente estamos vibrando hacia círculos muy profundos de nuestras propias infradimensiones y aún así pensamos que vamos a alcanzar, o sea, así mágicamente que nos agarre un ser trascendido y nos ponga ya en el cielo. O sea, no pudiéramos entrar. O sea, es que de hecho no se comprende pues que los seres superiores, los dioses, tienen ese nivel de vibración porque han eliminado el ego dentro de sí mismos. Y el nivel de vibración no es algo que porque yo me porte bien puedo vibrar de una manera más sutil, no. O sea, tiene que haber una vibración que nace esa vibración sutil de la muerte, de lo pesado en mí. O sea, si yo no muero a eso pesado y no pago los karmas de esa psicología que me mantiene vibrando en esos niveles infradimensionales, pues ¿cómo voy a pretender que no me van a llevar al cielo? ¿Cómo? O sea, a contaminar a los dioses. Entonces, no se hace esa reflexión, pero esta frase nos los muestra, o sea, aquella persona que hace ese trabajo de purificarse internamente con esos tres factores que ya recibimos, para llegar a hacer ese trabajo donde nazca ese Cristo dentro de nosotros, que es el que viene a salvar a cada persona que hace el trabajo, pues allí ese Cristo sí va a hacer ese trabajo de salvarnos, porque es el que le corresponde, como les decía, eliminar los yoes causa, como lo vimos a lo largo de la conferencia, le corresponde pagar el karma duro y terminar pues de hacer todo ese trabajo aún estando encargado de la enseñanza mundial, porque cuando toma camino directo pues también le corresponde ese trabajo, y sin embargo pues igual tiene esa fuerza para eliminar todo el ego dentro de nosotros. Entonces es de esa manera que la persona pues puede alcanzar ese 99% de conciencia ya libre e inatrapable, y lo único que le queda es un, un 1% que le falta por liberar, pero eso no es ego, sino que ese 1% son las tres fuerzas primarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que para poder unirse al ser, pues tiene que llegar a llevar esas tres leyes de 3 a 2 y de 2 a 1 para poder unirse al absoluto, porque en el absoluto solamente está la ley del amor. Entonces, ese Dios que está vibrando a tres leyes, con esas tres fuerzas, como les decía, pues debe hacer ese trabajo. Por eso se dice que Dios mismo debe morir, porque para integrarse al absoluto, pues debe llegar a alcanzar el llevar esas tres leyes a dos y después a una, para llegar a unirse entonces a su ser. En ese punto es donde se da la autorrealización íntima del ser. Pero pues ya estaríamos viendo la tercera montaña el próximo viernes, la próxima semana. Entonces por acá nos saludaba el compañero Perfecto. Bueno, gracias a Perfecto y a todos los compañeros que participaron. Como les decía, pues llegar a observar que esa fuerza que nos hace
digamos, llegar con revolución a la toma del camino, es algo que vamos a estar viendo de instante en instante, es algo que no hay que llegar a ese momento para decir, ay, mira, tomé el camino del nirvana, ¿no? O pensar, no, ¿será que yo voy a tomar camino directo? ¿Será que yo voy a tomar camino del nirvana? No, eso es algo que se da de instante en instante. Una persona que no desarrolla su revolución, que a instantes está muriendo, pero afloja el trabajo y vuelve otra vez y muere y vuelve a aflojar el trabajo, ya allí se está desarrollando como un nirvano porque no estamos desarrollando la revolución que se requiere para que cuando lleguemos a ese punto, pues sin darle, o sea, sin siquiera permitir que nuestra mente participe, ya allí se hace la voluntad del Padre. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Déjenme revisar por aquí directamente que a veces no logro ver los comentarios. Bueno, veo que no hay más comentarios. Bueno, y sin embargo no los estoy viendo aquí en la laptop, pero aquí en el teléfono sí se ven. Bueno, pero no hay más comentarios, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, como siempre, pues deseándoles que tengan mucha fuerza. Recordemos, uno puede pedirle a su ser, recordemos observar muy bien ese astral, anotar ese astral para ir viendo pues cuáles son esos defectos psicológicos que nos ponen a trabajar. Hay muchos compañeros que comparten estudios, nosotros vemos estudios los días jueves en la mañana. Cuando la persona no tiene la oportunidad de participar en el estudio en vivo, pues tiene la oportunidad de que le sirve de guía ese estudio para trabajar el defecto psicológico. Y pues sí, como muchas veces se los digo cuando estamos haciendo el estudio, uno digamos que sienta unas bases, pero si cada uno cuando está haciendo su estudio observa otros detalles, pues empieza a trabajar esos detalles que observa. O sea, no tiene la persona que guiarse netamente por lo que el instructor muestra, sino que, o sea, a lo mejor yo solamente vi hasta allí, pero ustedes seguramente reflexionan y dicen, mire, pero le faltó este detalle y este y este y este, y se van por las preguntas y le consiguen muchísimos más detalles. Esa es la idea. Y en la medida en que vamos pidiendo muerte, Madre Divina, elimíname este defecto y este y este y este y este que me hizo pensar así y este que me hizo sentir así y este que me hizo actuar de esta manera y actué, miré así, caminé así, puse los gestos así, las manos las puse así, el cuerpo lo puse así, todo eso que vamos observando lo vamos eliminando, en esa medida es que vamos a ir viendo los cambios a nivel interior. Entonces no necesariamente tenemos que participar en el en vivo, sino que pues también podemos de manera diferida pues hacer cada uno de estos estudios. Lo que sí siempre les he recomendado es que cuando queremos hacer preguntas sobre algún tema, pues bien podemos participar en los fogueos, que recordemos tenemos fogueos los días eh, martes y domingo. Entonces, en esos días, pues pueden participar en los fogueos porque allí se puede preguntar lo que cualquiera quiera después que hacemos el fogueo. O sea, pueden hacer primero las preguntas sobre el fogueo que se está dando y después pueden hacer cualquier otra pregunta que tengan, que si está en mis posibilidades, o sea, si yo conozco sobre eso, pues puedo guiarlos y si no, pues, bueno, no está de más preguntar. Entonces, cuando participamos en el en vivo en las conferencias, pues podemos hacer las preguntas referentes a la conferencia y de esa manera, pues incluso nos ayudan a los instructores a ampliar un poquito el tema. Entonces, bueno, me disculpan que me alargué, deseándoles como siempre, pues que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.